Lo dijo él. A primera hora. 7:45. Tenemos una muy buena participación en la pregunta que hemos planteado en el YouTube, ¿ah? Preguntando a nuestra audiencia si usan ChatGPT y para qué, si es que lo usan, ¿no? Entonces hay 4 opciones ahí. Nunca he usado, o lo uso para estudiar, lo uso para trabajar, o lo uso para las redes y los memes. Pregunta de YouTube. Eso no es una muestra estadística, ni mucho menos. Es para saber un poquito qué piensa nuestra audiencia que nos sigue a través de nuestra plataforma, en donde tenemos una muy buena visualización, como cada mañana a esta hora del día. José de la Gasca está conectado con nosotros, exministro de Gobierno, y además el doctor de la Gasca, firmante de un manifiesto público conjuntamente con 22 abogados más, constitucionalistas, penalistas, quienes plantean la necesidad de ir a un proceso constituyente. Hace minutos escuchamos a Mónica Luzarra que no está de acuerdo con el proceso constituyente. José de la Gasca está de acuerdo con ese proceso. Doctor, bienvenido, qué gusto, buen día. Qué gusto, Fabricio, estar aquí nuevamente para conversar con usted. Buenos días a usted y a su audiencia. Gracias, doctor. ¿Qué significa ese manifiesto que fue emitido hace un par de semanas por 23 juristas, entre ellos usted? Bueno, lo que significa es que entre muchas personas que pensamos en pro del país, con distintas visiones y corrientes de pensamiento, inclusive algunos antagónicos en la fase política, tenemos ideas de consenso, tenemos una visión de país que necesitamos rescatar, y creo que la mayoría de la gente seria que entiende las cuestiones y los problemas del Ecuador y la estructura constitucional está de acuerdo en que la Constitución no resiste más y que se necesita cambiar de raíz sobre mínimos de consensos nacionales, sobre todo en un momento de convulsión política, donde creemos que un pacto nacional, un nuevo pacto social es lo que corresponde, donde podamos establecer reglas claras al poder, donde la ley no sea un reflejo del poder, sino un límite al poder, y donde podamos reestructurar las cosas de tal manera que podamos resolver los problemas apremiantes y las crisis que tiene el Ecuador, sobre todo, por ejemplo, en materia de seguridad, de inversión extranjera, de desarrollo y de protección de derechos. Ahora, antes de que se instale la Asamblea Nacional el actual periodo del 14 de mayo pasado, usted ejercía aún como ministro de Gobierno. En alguna ocasión conversamos con usted y públicamente usted había manifestado su respaldo a la posibilidad de ir a un proceso constituyente. Luego viene la integración de la Asamblea, con la configuración de la mayoría que le ha funcionado al gobierno a la perfección desde el 14 de mayo. El gobierno no ha tenido sobresalto alguno con la actual Asamblea Nacional, ha logrado una mayoría que le ha permitido la aprobación de todos los proyectos de urgencia en materia económica 6. Que decían que estaba pegada con baba, ¿se acuerdan? Sí, pero resulta que se mantiene. Ha pasado junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Han pasado 6 meses y la mayoría se mantiene ahí, tal cual. O sea, el presidente tiene la mayoría. Usted, con esa mayoría, ya anunció que el gobierno cambió de parecer y prefería trabajar con la Asamblea Nacional. Y lo que dijimos fue que la constituyente entraba en un compás de espera. Pero ¿por qué retomar hoy el proceso constituyente en el evento de que gane el sí en la consulta popular, teniendo esa mayoría en la Asamblea? O sea, ¿no le parece a usted que incluso podríamos ahorrar tiempo, recursos, energías, aprovechando la actual Asamblea, José? Es muy simple, Fabricio. Siempre se dio oportunidad al poder constituido, a la función legislativa, a lo que se podía hacer a través, intentar hacer cambios profundos a través de leyes y de reformas constitucionales. Sin embargo, vimos que cuando salieron 3 leyes económicas urgentes, usted ha citado ese momento político, luego el ordenamiento jurídico constitucional dijo que esas leyes no cumplían con las formalidades y demás, las suspendió y otras las tiró al tacho de la basura. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que supone? Y lo dijimos en su momento, hay que esperar. Ahorita creemos que salir de una elección, esto lo dije cuando era ministro de Gobierno, salir de una elección e ir inmediatamente a otras, creo que puede traer un clima de inestabilidad. Vamos a dar oportunidad a que sean las funciones y el poder constituido quienes entren en estos cambios profundos. No resultó, y eso hay que decirlo, no resultó, y el presidente se ha visto abocado a devolverle el poder a los ecuatorianos para que podamos decir reescribir una constitución, que yo creo que fue el proyecto inicial y que creo que políticamente es la decisión correcta. ¿La decisión correcta de ir a la constituyente es políticamente correcta? Sí, señor. ¿Y no hubiese sido mejor hacerlo por la Asamblea Nacional para ahorrar tiempo y recursos, doctor? No funcionó. El tiempo de la constituyente pudo ser ayer, puede ser hoy, pero no puede ser mañana. Esto ya no puede esperar. Yo creo que ya necesitamos esos cambios profundos para tener, repito, como dije hace un momento, el nuevo pacto social que nos permita enfrentar las realidades con una constitución nueva acorde a los tiempos. No somos el país del 2008, Fabricio.
Definitivamente no lo somos. Y para enfrentar los desafíos actuales, sobre todo en materia de seguridad, creados, auspiciados digamos, aupados por la Constitución del 2008, necesitamos cambiarla. Necesitamos reformar o reestructurar el rol que tiene nuestra fuerza pública. Necesitamos reconstruir un sistema de justicia que está principalmente con una política criminal de la mínima intervención y el garantismo penal. Necesitamos entender que hay momentos en los que el Estado necesita reforzarse, necesitamos entender que hay protección de derechos, necesitamos entender que el Estado no puede estar en el medio de todo, sobre todo en materia de economía y de manejo de sectores estratégicos. Ya sabemos lo que pasó cuando manejaron los sectores estratégicos en otros gobiernos, y ahí está la prueba de eso, las refinerías invisibles. Entonces necesitamos ver otras cosas para poder entender y saber que este es el momento en que los ecuatorianos debemos virar esa página que no sirvió de la Constitución, que no sirvió para todos los tiempos, sino solo para un gobernante, que representaba un traje a la medida para un gobernante, para un modelo político y una camisa de fuerza para todos los demás. Eso no es una Constitución no es una carta de gobierno para un gobernante, ni un proyecto de gobierno para un gobernante. Una Constitución es un pacto social que tenga un límite al poder, una estructura al poder, un estatuto del poder y una protección de derechos. Eso yo creo que debe de reformarse por completo. Esa es la parte. Lo que usted acaba de decir, hablando del pacto social, me pareció la parte más importante del manifiesto público que los 23 juristas, entre ellos usted, suscribieron. O sea, hablando de que no debe ser un cheque en blanco, hablando del pacto social, etcétera. A mí me parece maravillosa esa parte. Yo le pregunto a usted No, yo suscribo esa parte. Le insisto. Eso me gusta escuchar, porque además estamos entrando en un consenso aquí. Vea, José, yo estoy convencido que en este país alguna vez debería buscarse consenso sobre mínimos. ¿Ya? En este país es imposible el diálogo porque estamos marcados por la polarización. Yo suscribo esa parte de la carta, pero yo le pregunto a usted, ¿políticamente es posible? O sea, ¿usted ve ambiente para ir a un pacto social? Para que se puedan procesar los disensos adecuadamente al margen de la polarización. ¿Por dónde? Yo no veo señales para eso, José. Señor, yo prefiero ser altruista y ver el vaso medio lleno a ver el vaso medio vacío. Yo creo que esta es una oportunidad para que entendamos que no podemos vivir como perros y gatos, que la Asamblea Constituyente no puede ser un Battle Royale, que no podemos estar con esta polarización que simplemente desata y desune. Yo creo que, y es más, en las reglas del estatuto está claro que se exige, y si el desafío es llegar a los consensos, ya dado que está para la aprobación del texto final las 2/3 partes, entonces yo creo que este es un desafío para la clase política, pero sobre todo para la ciudadanía, para el empoderamiento ciudadano de un proceso que nos corresponde a los ciudadanos. Es que si usted habla de la clase política, obviamente la clase política va a seguir polarizada, porque en muchos casos necesitan defender sus intereses y sobre todo su impunidad. Pero los ciudadanos no estamos buscando eso. Pero no es eso, solamente la clase política, yo creo que también, digamos, estamos polarizados con estas posturas completamente radicales desde los medios, desde quienes hacemos opinión pública, un segmento de la ciudadanía, un segmento de la academia. O sea, hay una polarización a todo nivel, José. Perdóneme que le diga esto, y no quisiera tener que referirme a lo que alcancé a escuchar en la entrevista anterior, pero me llamó la atención que la que estaba siendo entrevistada hablara de que no quisiera participar en un proceso constituyente, quizás porque no tiene ideas, porque le da miedo los insultos, le da miedo la exposición. Si es la primera persona en insultar desde cualquier espacio público y despotricar en contra de la clase política, pero yo creo que es legítimo que cualquier persona hipocresía de la clase política, esa hipocresía de la clase política no es lo que queremos en la constituyente. Queremos un debate de altura, queremos que todos estén sentados a la mesa. Eso es lo que queremos y eso es lo que algunos de nosotros estamos buscando. Pero ¿no será que esto en el pasa, embroncamiento ciudadano? ¿No será que esto pasa porque la propia clase política impide con sus actitudes que ciudadanos que obviamente tienen sus propias ideas participen por esos temores? Por eso el comunicado, y usted ve que en el comunicado hay una línea que creo que no le ha prestado a usted mucha atención, en la que dice que la Constitución es de los ciudadanos, no es de la clase política ni de los gobiernos de turno. Y nosotros invitamos, y yo particularmente invito a toda la ciudadanía que se involucre, desde la curul, desde donde se pueda, creando una ciudadanía y una cultura de ciudadanía activa para exigir a la clase política que pongan primero a los mejores cuadros, segundo, que tengan la seriedad de encontrar los consensos, y tercero, que pongan el país por delante, no los intereses partidistas ni los intereses de la impunidad. A eso es lo que tenemos que llegar y eso es lo que debemos buscar. Ahora, y por eso creo que esta es una oportunidad de la ciudadanía, porque nos están devolviendo el poder de tomar esa decisión, ahora y en 2 momentos más. Ahora, yo le pregunto a usted, el proponente de esta iniciativa de ir a una eventual asamblea constituyente dependiendo del resultado de la consulta popular el próximo domingo 16 de noviembre es el presidente de la República. Pero eso no significa que la Constitución sea de él. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Pero
¿no le parece a usted que el proponente, el principal impulsor de una posible asamblea constituyente debería tener por lo menos una propuesta de nueva constitución o por lo menos líneas generales de esa nueva constitución? Yo creo que la puede tener, pero más bien me parece loable Que no la se presente. permita que la ciudadanía sea la que crea el debate. Porque de lo contrario pasa lo que pasó en 2008, pues Fabricio, y usted tiene buena memoria y conoce las memorias constitucionales. Aquí vinieron con una constitución debajo del brazo desde España, donde vinieron y pusieron un montón de alzamanos aprovechando un momento político de coyuntura, donde era aplastante la mayoría que existía y donde nos pusieron un modelo de gobierno como constitución. Yo en cambio aquí veo todo lo contrario, y es más, a adoptar los riesgos que supone las 2/3 partes para lograr los consensos. Entonces yo creo que desde entrada el proponente, si bien es cierto, él es el que atraviesa el filtro de la Corte Constitucional, que dicho sea de paso, en 11 o 12 ocasiones anteriores a la ciudadanía le dijo que no para ir a una asamblea constituyente, lo que significa que no es que solamente el presidente quería ir a una asamblea constituyente, sino que la ciudadanía quería ir a una asamblea constituyente que ha sufrido reformas en más de 44 artículos, que nadie la cumple, que ha perdido su vigencia y su efectividad. Entonces, yo sí creo que ha permitido para sembrar un clima de corrupción, sobre todo en el sector de justicia, y eso se lo puede preguntar a la doctora Mónica Luzuriaga, que estaba aquí antes. Luzárraga. Entonces, yo sí creo que, ¿cómo se llame? Yo sí creo que definitivamente el desafío está en la clase política de proponernos a la ciudadanía, pero esto lo construimos la ciudadanía nosotros, por supuesto. Pero usted, perdón que le diga, José, de alguna manera no está mostrando una actitud de intolerancia a quien no opina como usted en este momento. ¿En qué Digamos, sentido? al referirse a la abogada Luzárraga que estuvo hace minutos acá. Lo que le estoy diciendo es que le pregunte a ella sobre corrupción judicial porque ella fue jueza. Eso no significa que yo no esté de acuerdo con la oposición. También me ha parecido irónico que siendo una persona que se dedica a insultar, diga que no quiere incursionar en la carrera política porque le da miedo a los insultos. La verdad es que eso me parece un doble rasero impresentable, por lo menos para hacer ciudadanía activa. Ustedes cuando suscribieron este manifiesto, porque está claro que en ese manifiesto también hay diversidad de pensamientos, he notado pues que dentro de los firmantes de ese comunicado hay gente que tiene una diversidad ideológica e incluso de visiones respecto del texto constitucional. Me ha parecido completamente injustos los ataques que he recibido, por citar un ejemplo, Verónica Hernández Muñoz. Me parece exagerado. Yo creo que es legítimo que la doctora Hernández tenga un criterio esa es la polarización que se construye entre los tres. Si ustedes, los esa 23, es la intolerancia que usted está reclamando, claro. Le pregunto si los 23 tienen claridad sobre un borrador inicial de cuáles podrían ser los cambios constitucionales, ¿o no? La verdad es que no. ¿O es solo un enunciado de apoyo a la constituyente, pero que no implica señor, que hay que reformar tal cosa? No nos limitamos a eso. Yo creo que hay gente muy valiosa que tiene muchas ideas que aportar con corrientes de pensamiento muy distintas, algunos que protegen la naturaleza, otros que están en favor de la libre empresa, otros que están en favor de los derechos laborales, otros que están a favor de una nueva estructura del Estado de 3 poderes en una republicano liberal, algunos que piensan que el catálogo de derechos tiene que ser un poco más resumido, otros que piensan que se debe mantener la parte de derechos como está en la Constitución, pero en definitiva entre todos creemos que hay una necesidad de debatir lo que corresponde para tener los mejores días para los ecuatorianos. Y eso lo podemos hacer al punto que podemos salir públicamente a suscribir un documento con mínimos de ideas, como pienso que debe ser una constitución, para recoger y poder abarcar la mayor cantidad de criterios y la mayor unidad y la mayor pluralidad de ideas en un texto tan importante como una constitución. Entonces creo que eso es una muestra de que los consensos y los mínimos se pueden alcanzar con una base de respeto, con una base de comunicación y poniendo el país por delante. Todo eso es posible. ¿Usted coincide con esta narrativa que están posicionando algunos sectores en el sentido de que supuestamente los delincuentes tienen más derecho que los ciudadanos que no han cometido actos delincuenciales? Que los ciudadanos absolutamente. ¿En qué parte, absolutamente. José? A ver, explíqueme eso porque no entiendo esa parte. A mí me parece que si usted coge el diseño constitucional, y lo explicaba ayer en un foro, en un congreso constitucional, definitivamente la Constitución, el constituyente tuvo una política criminal, es decir, un diseño de qué es lo que quería hacer en las personas como limitante al poder punitivo, y puso el hipergarantismo por un lado y el principio y el derecho penal de mínima intervención. Yo creo que se lo fue regando también en el desarrollo de derechos, incluyendo como grupos vulnerables a las personas privadas de la libertad, estableciendo en el artículo 201, a usted que le gusta la literalidad, en el artículo 201 que el sistema de rehabilitación social, que el sistema de rehabilitación social tiene como única finalidad la rehabilitación social de las personas, sea quien sea, y sobre eso tener que construir el ordenamiento jurídico secundario.
no hay forma de pensar que una persona como Fito no puede ser rehabilitable, sino que tiene que ser reinsentado a la sociedad. ¿Cuándo? Se supone que dentro del tiempo que cumple la condena. ¿Cuánto? En 5 años, a pesar de haber cometido 50 delitos, en 5, en 10 años, en 8 como máximo, él se supone que debería estar rehabilitado y regresar a la sociedad. Ese es el sistema que nos propuso la Constitución y que limitaba absolutamente cualquier política criminal distinta a la que estaba prevista en el proyecto del constituyente. Entonces, yo sí creo que debemos de cambiar eso, que debemos tener una constitución que no tenga una política criminal íncita en el texto constitucional, que permita a los gobiernos ir diseñando la política criminal de acuerdo a los gobiernos y al Estado, de acuerdo con las necesidades que vamos teniendo, porque en el 2008 no había, se había exacerbado el crimen organizado transnacional ni el terrorismo como lo tenemos hoy en día, pero usted no tenía las bombas en pleno Guayaquil, usted no tenía que, como pasó este fin de semana, que encontraron un fusil, una torreta, una ametralladora en pleno batallón del suburbio. Usted no tenía las matanzas carcelarias como existieron en gobiernos anteriores, en el gobierno de Guillermo Lasso, por poner un ejemplo. O sea, el país cambió, la realidad cambió, y esa constitución no estaba diseñada para eso, sino que por el contrario, para hacer del Ecuador un paraíso de impunidad y encaminarnos a lo que muchos han descrito como el peligro de ser un narcoestado. Pues. O sea, es evidente que el país cambió, es evidente que el Ecuador del 2025 no es el Ecuador del 2008, es evidente que las amenazas hoy son distintas, que la inseguridad marcada y no por la presencia de los grupos de delincuencia no podemos hacer frente con las herramientas que se tienen. Ya, pero por eso es que a cada rato está excepción, está excepción, está excepción, está excepción. Que se ha convertido ya no en excepción, sino en parte de la normalidad en la estructura jurídica. Que no debería ser. Así es, pero le pregunto, insisto en la pregunta que le planteaba, ¿cuál es la narrativa que hoy se coloca? Una especie de dicotomía, ¿no? De que si un médico en una sala de emergencia recibe un delincuente herido, gravemente herido de una mujer yo no voy embarazada. a ponerme en ese ejemplo. Yo no me voy a poner en ese ejemplo. Es que ese ejemplo están posicionando, y a usted que es jurista, le pregunto si tiene sentido ponernos a hablar de eso. A mí me parece que lo que dice la Constitución es que pone igualdad de condiciones en grupos vulnerables, a mujeres embarazadas, a niños, a personas de la tercera edad, a personas con enfermedades catastróficas, y ahí también pone a las personas privadas de la libertad. Y obviamente les establece que hay que garantizarle una serie de derechos y los pone como grupos vulnerables. Sobre eso se construye legislación secundaria que llega a extremos, entre otros casos, por ejemplo, cuando ponen las cosas patas arriba, como lo que pasó con el alcalde de Pujilí, que usted se acordará, que siendo hombre, lo fueron a meter a una cárcel de mujeres. Ese tipo de cosas absurdas son las que pasan cuando usted tiene preceptos constitucionales tan reglamentados como ese, que permiten, entre comillas, esa progresividad de derechos que termina en esa fuente jurisdiccional donde todos los jueces son capaces de exigir o hacer patente los derechos para las personas, y usted termina viendo la proliferación o la degeneración de las garantías jurisdiccionales, como la acción de protección o los habeas corpus. Entonces, veamos las cosas en el contexto en el que están, para entender que la Constitución necesita ser cambiada en su totalidad y no simplemente parchada y ponerla como una colcha de retazos. Me gusta lo que usted está diciendo, en el sentido de que no se sumó a esta ola de hacer esta comparación que me parece absurda, de que una mujer está a punto de dar a luz y privilegian atender a un delincuente que está herido, cuando hay una serie de protocolos médicos que cumplen los galenos en las salas de emergencias con base en el denominado triaje. Pero mire usted que como algunos están minimizando y tratando de posicionar una narrativa que a mí me parece completamente cuestionable, José. Bueno, yo necesariamente no veo ese ejemplo, pero sí veo que hay, definitivamente la Constitución prevé lo que le estoy diciendo, ¿no? Que son parte de un grupo vulnerable, y obviamente eso tiene una preferencia en algunas cosas en la protección de derechos. Si el ejemplo que han escogido no, yo realmente no me voy a poner a juzgar ese ejemplo. Yo le he explicado lo que creo que como diseño está mal. Yo creo que en el fondo no le gusta ese ejemplo a usted, pero no lo quiere reconocer. No, yo estoy diciendo, no necesariamente yo suscribo con esa apreciación, pero sí creo que es una realidad que están las personas privadas de la libertad como un grupo vulnerable, y eso hay que entenderlo en todo lo que genera. Oiga, doctor, el presidente ha dicho que una constitución ideal debería tener 180 artículos. Actualmente tiene 444. Imagínese. ¿Se puede y hay quienes piensan que debería tener más de 444. ¿Se puede ser tan determinante en hablar de 180? Yo pienso que la Constitución, es más, yo suscribo una idea que la Constitución debería para mí tener 50 artículos. Hasta menos. O sea, por eso hemos dicho, y quienes suscribimos ese documento pensamos en una Constitución de mínimos. ¿Verdad que la Constitución del 98 tenía 200 y pico artículos, la del 98? Sí, y aún así creo que es bastante. No se necesita tanto. Yo creo que
mientras usted tiene un cuerpo menos rígido, es más dúctil después los cambios que se necesitan hacer a través del poder de la ley. Y aquí lo que pasó es que perdimos el poder de la ley porque rompimos con una tradición de ser un Estado republicano liberal, donde impera el Estado de Derecho, lo que los americanos llaman el rule of law, y aquí nos fuimos a una democracia constitucional donde nos dirigimos a base de principios y de reglas también, donde existe la ponderación. Y ayer escuchaba un maestro que recordaba las palabras de Manuel Atienza cuando hablaba de la borrachera de la ponderación, de cómo finalmente los jueces al final del día se creen Hércules, o existe el concepto del juez Hércules, donde poco más y que convierten el agua en vino, y como yo le expresaba en otras ocasiones, hay los milagros judiciales. A eso es lo que llegamos con esa democracia constitucional, también teniendo en la cúspide de todo esto una Corte Constitucional que no es elegida democráticamente y que también actúa como un actor político. Entonces, esos diseños yo creo que han puesto, repito, las cosas al revés, y hoy tenemos que reconducirnos por las cosas que funcionan en el mundo, donde ya no hay que redescubrir el agua tibia. Entonces, cuando usted tiene una función, tres poderes del Estado, donde usted tiene el poder, el imperio de la ley, donde usted devuelve a la ley, se supone que es el resultado de los pactos sociales en la Asamblea Nacional, usted va a ver que las cosas son mucho más fáciles de irlas moviendo, acorde a los tiempos, sin que esto suponga tampoco la vulneración de derechos, ¿no? José, lo último, ¿usted ha pensado en ser candidato a una eventual Asamblea Constituyente? Oiga, me lo preguntan en todos lados. Es que hay que preguntar, si lo he pensado, claro. si cada vez que me lo piensan, cada vez que me lo preguntan, me lo pienso más. Creo que el momento no es oportuno todavía hablar de candidaturas. Me parece que lo que hay que hacer es impulsar las personas que creemos a favor del sí, impulsar este proyecto. Yo he sido, digamos, abierto, partidario de que debemos ir a una constituyente. Si mañana la oportunidad se da o se da el momento para que yo piense en una candidatura, pues no lo rehuyo. Usted sabe que yo definitivamente siempre pongo el país por delante, y donde se trata de servir lo hago con toda la convicción del mundo. Así que si se presentan las oportunidades ya veremos. Por lo pronto hay que abocarnos hacia el sí. Y yo creo que eso también nos lleva a pensar en las otras preguntas que también son necesarias. Ahí está la reforma. Usted me hablaba de que se intente reformar. Bueno, ahí está, sobre todo la pregunta 1 que tiene que ver con la seguridad, aprovechando ahora la visita de la secretaria de Seguridad Nacional, Christine Oms, que está aquí precisamente para ver e inspeccionar in situ dónde podría ser la cooperación internacional a nivel de bases internacionales, ¿no? Vi que estuvo en Manta, vi que estuvo en Santa Elena. Cuestiones importantes que mandan un reflejo de que definitivamente a la comunidad internacional, dadas las condiciones, y ahora se están dando las condiciones, le interesa participar con el Ecuador para luchar contra este enemigo común, que es el crimen organizado transnacional y el terrorismo. José de la Gasca, gracias por el tiempo, muy amable. Gracias, Fabricio, encantado. Gracias al exministro de Gobierno, José de la Gasca. Miren ustedes cómo hemos tenido dos visiones distintas. Primero la abogada Mónica Luzárraga, y luego el exministro José de la Gasca, con visiones contrapuestas sobre lo que se viene, que es el proceso de consulta popular y referéndum constitucional del domingo 16 de noviembre. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.